Buenos días, chicos de Educación a Distancia. Vamos a trabajar en este trimestre con la materia Fundamentos de Base de Datos. Y bueno, no sé si ya hayamos trabajado juntos, yo supongo que sí. Si no, de cualquier manera me presento. Mi nombre es Edgar Eduardo Cervantes Lecona. En pantalla tienen mi correo y tienen mi celular. Sí, es muy importante que tengamos una comunicación entre el maestro tutor, el alumno y el asesor. Entonces, para cualquier cosa, bueno, aquí ya tienen mis datos. Y bueno, un gusto trabajar con ustedes y bueno, vamos a estar con la materia Fundamentos de Base de Datos. Este video se hace con la finalidad de que ustedes lo puedan bajar anticipadamente de la plataforma Moodle y bueno, el día que nos veamos, que bueno, se maneja a lo mejor que el día 18 de mayo o que a lo mejor el 1 de junio. La idea es de que ustedes ya tengan material disponible y bueno, ya no lleguen tan en ceros, sepan de qué se trata la materia y bueno, vayamos avanzando un poquito. Entonces, vamos a ver. En fundamentos de base de datos, vamos a hablar de cómo surgieron las primeras bases de datos, qué es una base de datos, qué es lo que maneja una base de datos, valga la redundancia, pues son datos, ¿sí? Qué tratamiento les vamos a dar. Entonces, lo que es el manejo de base de datos se divide en su carrera, muchachos, en tres materias: fundamentos de base de datos, que es esta, taller de base de datos y administración de base de datos. Bueno, ¿cómo surgen las bases de datos? Vamos a ir dando una pequeña introducción. Bueno, vemos en esta diapositiva una evolución histórica y se tienen registros que en los años 50 las empresas tenían su información o preparaban su información a través de resúmenes en departamentos de informática, tenían tarjetas perforadas, eh, tenían cintas magnéticas muy largas en donde se guardaba cierta información, pero realmente no existía una base de datos como tal. Tenían archivos de textos nada más y sin ningún orden, simplemente guardaban datos. Bueno, ya para los años 60 nacen los sistemas gestores de base de datos. Sí, que bases de datos como, bueno, esto es ya más reciente, por ahí de los años 80, lo que es el Fox Pro y DBase, diferentes sistemas base de datos ya antiguos, ¿no? Pero en los 60 surgen los primeros gestores de base de datos. Después aparecen los motores relacionales, lo que ya es una base de datos relacional. Y a finales de los años 80 aparece lo que hoy en día conocemos como el Data Warehouse, que es una red de computadoras conectadas a un servidor en el cual se almacena una base de datos. Bueno, es un poquito de historia, cómo surge las bases de datos como hoy en día las conocemos. Y bueno, vamos a ver algunos conceptos básicos. ¿Qué es una base de datos? Dice, es un conjunto de datos persistentes que es utilizado por un sistema de alguna empresa. Hoy en día las empresas generan millones y millones de datos al día, a diario. Imaginemos un banco, cuánta información no se genera al día. Entonces, algo hay que hacer con todos esos datos que se están almacenando. Entonces, precisamente, una base de datos es un conjunto de datos persistentes. No hay que olvidar que un dato por sí solo no me representa nada. Por ejemplo, este, el dato 5, el dato o Pérez, o un carácter, una A, una P, ¿sí? Por sí solos no me representa nada. Pero yo empiezo a unir esos datos, entonces ya me va generando información. Y la idea, y ustedes los van a ver ya en sus últimos semestres, es de que esas bases de datos sirvan para la generación de conocimiento y para la toma de decisiones de las empresas. Bien, esa es una base de datos. Ahora, ¿qué es un sistema de base de datos? Dice, es un sistema computarizado para llevar los registros de alguna compañía en particular. Incluso acá en las bases de datos yo puedo tener un Excel, yo puedo tener un anaquel con un montón de informes.
a lo mejor es documentación impresa, pero pues, finalmente es una base de datos. Acá en el sistema de base de datos ya estamos hablando de un sistema computarizado. Bien, ¿qué es un sistema manejador de base de datos? Dice, parte de un sistema de base de datos encargado de gestionar todas las transacciones que se llevan a cabo de la base de datos. Aquí ya nos están metiendo un concepto, lo que es transacción, ¿sí? Ejemplo, yo voy a un cajero automático a retirar de mi cuenta de ahorros 1,000 pesos. Entonces, ese retiro ya representa para la base de datos una transacción. Es decir, en alguna tabla se va a guardar un registro en donde diga que el cliente fulanito de tal hizo un retiro por 1,000 pesos en tal fecha, tal hora y en tal cajero. Entonces, ese es un registro y esa es una transacción. Por eso las bases de datos se les conoce como base de datos transaccionales. Bien, más adelante vamos a ir aclarando todos estos puntos, todos estos conceptos que a lo mejor para ahorita se nos hacen un tanto extraño o no entendemos exactamente a qué se refiere. Bien, los sistemas de base de datos se diseñan para la gestión de grandes cantidades de información. Ya daba el ejemplo de un banco que genera a día millones de datos. Esto implica la definición de estructuras para almacenar la información, la provisión de mecanismos para la manipulación de información. Dice, además, los sistemas de base de datos deben proporcionar fiabilidad. Un sistema de base de datos debe ser muy fiable y consistente, ¿sí? Eh, Vuelvo otra vez al ejemplo de las bases de datos de empresas financieras, los bancos, cajas populares. Pues la información que almacenan debe ser de alta fiabilidad. Estamos hablando del manejo de dineros. Sí, imaginemos un sistema de base de datos que ahorita, por ejemplo, con la pandemia, las bases de datos que se están utilizando para almacenar la información de cuántos casos de infección hay, cuántas defunciones, cuántos positivos, cuántos negativos, eso día a día se está actualizando, entonces en algún lado se tiene que almacenar, entonces en una base de datos, y debe ser información fiable, porque ahí depende de las acciones que tome el gobierno para el sector salud. Entonces, estos son ejemplos de cómo se pueden utilizar los sistemas de base de datos como tal. Bien, un sistema de base de datos comprende cuatro componentes principales. Su nombre lo dice, los datos integrados y compartidos. Sí, porque yo puedo tener, fíjense, almacenados los datos en un servidor, en una computadora. Si nada más los estoy guardando, entonces estoy hablando de un almacén de datos. Bien, si aparte de almacenarlos, yo quiero que todos los usuarios de la empresa tengan acceso a esa base de datos para que hagan consultas, revisen información, entonces ya no es un almacén de datos, ya la estoy compartiendo, entonces estoy hablando de un data warehouse o una base de datos distribuida. Pero además quiero que implementar sistemas automáticos o robots que me tomen decisiones sobre la base de datos que tengo. Entonces ya no solamente es almacenar y distribuir información, sino que ahora que tener sistemas que tomen decisiones. Entonces ya estamos hablando de una minería de datos. Entonces si se dan cuenta cómo el uso que le demos a las bases de datos va a definir de qué estamos hablando. Si almacén, si un data warehouse, si una minería de datos. Si yo nada más quiero almacenar, pero además almaceno mucha información, entonces a eso ya se le conoce como Big Data, base de datos grandes, ¿sí? Pero al final de cuentas es lo mismo, almacenamiento de datos. Bien, entonces el uso que yo le dé a esos datos es lo que me va a definir si es una minería, si es un data warehouse, si es un Big Data o simplemente un almacén de datos. Bien, otro de los elementos, el hardware necesario para un sistema. Si yo voy a almacenar grandes volúmenes de información, ¿qué necesito? Pues discos duros, capacidad de disco duro, un servidor, ¿sí? Con bastante capacidad para que yo pueda almacenar y
administrar toda esa información. ¿Qué otra cosa necesito? Software, el DBMS, que no es otra cosa más que el sistema gestor de base de datos. Oracle tiene su DBMS, Informix tiene su DBMS, DBAccess tiene su DBMS, SQL, ay, se me fue, el del elefantito, ¿cómo se llama? Aquí lo tengo, se llama, ay, se me fue. Bueno, es el del elefantito. Existen infinidad de bases de datos, ¿no? Dependiendo también para qué la creamos, grandes, pequeñas, o muy grandes. Por ejemplo, Oracle e Informe son para bases de datos demasiado grandes. Bien, usuarios, programadores, aplicaciones, usuarios finales. Aquí es muy importante este punto. Los usuarios se dividen en usuarios que accesan a las bases de datos a través de una aplicación. El cajero, el de información, el de ejecutivo de crédito, el que está en el despacho de ventas. Son usuarios de base de datos, pero lo hacen a través de una aplicación. Bien, otro tipo de usuarios, los programadores, son los que se encargan de hacer aplicaciones para el manejo y uso de las bases de datos. Los programadores. El administrador de base de datos, pues digamos que es el usuario principal, es el que administra toda la base de datos, es el que la controla, que es el que la monitorea. Entonces vemos todos estos tipos de diferentes de usuario. Entonces hay quien nada más hace uso de los datos a través de una aplicación, hay quien programa aplicaciones para el uso de esos datos y hay quien administra la base de datos. ¿Cuál es la ventaja de un sistema de base de datos? La compactación de los datos, la velocidad, sobre todo si tenemos un servidor con muy buena capacidad, menos trabajo laborioso, ¿sí? No es lo mismo tener un almacén de datos a tener todo un archivero lleno de papeles y de informes, ¿verdad? Entonces, menos trabajo laborioso. Actualidad, tienes la información al día. Ofrecimiento de un control centralizado, toda la información la tienes centralizada, no la tienes diversas en diferentes sistemas, que eso fue mucho de los problemas que se presentó eh, en un inicio en las empresas, donde tenían un sistema para contabilidad, tenían un sistema para almacén, tenían un sistema para compras, un sistema para inventarios, y cada uno generaba su información, pero por separado. Entonces ya con el uso de la base de datos dijeron, no, vamos a centralizar todos esos sistemas en uno solo, ¿sí? Pero va a seguir siendo distribuido para que todos los usuarios tengan acceso. Entonces se tiene la información centralizada. Los datos pueden compartirse, se pueden reducir la redundancia y la inconsistencia, es decir, la duplicidad de información. Se puede mantener la integridad y es posible mantener la seguridad de la base de datos. Más adelante vamos a ver que este tema de seguridad es importantísimo para el manejo de base de datos. No cualquiera puede entrar a una base de datos, o no debería. Sin embargo, sabemos que existen hackers, existen código malicioso, existen virus que pueden dañar esa información y se convierte en un problema de seguridad. Ya la información, los datos, forman parte del activo de una empresa. Imaginemos un banco, sin su sistema de base de datos, sin sus sistemas de información, simplemente no pueden operar. Bien, lenguajes de base de datos. El lenguaje para el manejo de base de datos se divide en dos y hay quien lo divide en tres. Pero bueno, vamos a tomar como base estos dos. Dice, un sistema de base de datos proporciona un lenguaje de definición de datos, mejor conocido como las instrucciones DDL. ¿Para qué nos sirven los DDL? Para especificar los esquemas de la base de datos, la definición de objetos como tablas, triggers, índices. Para eso nos sirve el DDL. Y forma parte del SQL, que ahorita lo vamos a mencionar. Dice, el lenguaje de manipulación de datos, mejor conocido como DML. DML significa lenguaje de manipulación de datos.
Dice, para expresar las consultas de la base de datos con un select, para hacer modificaciones a través de un update, para crear nuevos registros o una nueva transacción a través de un insert, o para eliminar esa transacción con un delete. Dice, en la práctica ambos lenguajes no son lenguajes separados. Ambos conforman lo que es el lenguaje conocido como SQL. Bien. Y vemos aquí una arquitectura estándar para lo que es un sistema de gestión de base de datos. Tenemos estos tres niveles. Vamos a empezar por el de más abajo. Dice nivel interno, vista del almacenamiento. ¿Qué significa esto? En dónde se almacena los datos. Y estamos hablando del aspecto físico. ¿En dónde se almacena? En los discos duros. Bien, este es el nivel interno. Un nivel conceptual, vista de la comunidad de usuarios. Vista de la comunidad de usuarios. ¿Qué significa que hay aquí? A nivel conceptual, la base de datos, pero de una manera conceptual, donde vemos las tablas, los campos, las relaciones, los registros, ¿sí? Pero esto es a nivel lógico. El nivel interno es a nivel físico, los discos duros, perdón. El nivel conceptual es el aspecto lógico, donde lo vemos a través de la base de datos que está en la memoria del servidor, en la memoria RAM. Bien, el nivel externo, vista de los usuarios individuales, por ejemplo, que un cuadrito puede representar compras, otro cuadrito puede representar almacén, otro cuadrito puede representar contabilidad. Es decir, los usuarios pues simplemente ven su pantalla, en su monitor, ven su front-end, su sistema, cómo accesan, y es lo que ven. Y hacen consultas de sus clientes, de los datos, de las compras, de lo que ustedes quieran. ¿Sí? Pero todo esto se hace a nivel lógico, a nivel conceptual. ¿Qué pasa? Fíjense. Supongamos que a nivel externo está un usuario que se encarga de dar de alta a los clientes en el sistema. Entonces llega una persona y dice, quiero darme de alta como cliente de su empresa. Ah, ok, cómo no. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su dirección? ¿Cuál es su teléfono? Etcétera. Y a través de su aplicación, el usuario, el nivel externo, da de alta. A nivel memoria, el nombre, dirección, teléfono, está a nivel memoria. ¿Qué pasa? Que si acepta guardar el registro, ya ven que hay sistemas que te dicen guardar el registro, sí o no. Si le das sí, entonces que inmediatamente se va al nivel interno para que ese registro que está a nivel conceptual en la memoria se vaya al disco y se guarde. Entonces es así como trabajan los tres niveles en esta arquitectura. Nivel interno, nivel físico es el que está más cerca del almacenamiento físico, es decir, es el que tiene que ver con la forma en que los datos están almacenados físicamente. ¿En dónde? En los discos. Nivel externo, nivel lógico de usuario, es el más próximo a los usuarios, es decir, el que tiene que ver con la forma en que los usuarios ven los datos, a través de una gráfica, a través de un diagrama de pie, a través de un diagrama de barras, a través de un reporte, es decir, el nivel externo. ¿Cómo ve el usuario los datos? El nivel conceptual, nivel lógico de la comunidad, o en ocasiones solo es como el nivel lógico, sin calificar. Es un nivel de indirección entre los otros dos. Bien, el nivel conceptual es el que va a comunicar el nivel externo con el nivel interno. Otro ejemplo rápido, el usuario, nivel externo, quiere consultar los saldos de un cliente. A través de su aplicación se va al menú de consultas y le da el número de cliente. ¿Qué hace el sistema gestor de base de datos? Esa consulta va a memoria a nivel conceptual, ¿sí? No está a nivel memoria, entonces ¿a dónde va a ir a buscarlo? A nivel interno, al disco duro. Y una vez que lo encuentra, se lo carga al nivel conceptual a memoria para que ya el usuario lo pueda revisar. Y bueno, vemos aquí este esquema, ¿sí? En el cual nos muestra la arquitectura del sistema de base de datos.
En la parte de abajo tenemos las bases de datos almacenadas. ¿En dónde? En los discos duros, en los servidores. ¿Sí? A través del DBMS tenemos el acceso a la vista conceptual, es decir, vemos las tablas, los campos, las relaciones, etcétera. ¿Sí? Y los usuarios, bueno, está en la parte externa, lo que ve el usuario a través de sus aplicaciones. Ahora, el usuario programador, ¿en dónde entraría? El programador entra a nivel conceptual. Va a entrar al SQL, va a hacer su store procedure, su programita, ¿sí? Su desarrollo de software y va a estar manipulando los datos pero a nivel conceptual. Al momento que los grabe, pues ya se va a nivel físico. Entonces el programador entra en esta parte, en la vista conceptual. El usuario común y corriente de los sistemas de base de datos está a nivel usuario A1, A2, B1, B2, B3, etcétera. Y el administrador de base de datos pues puede ver los tres niveles. Es el que se encarga de definir las bases de datos como tal a través del DBMS. Bien, aquí le vamos a dejar, muchachos. No sé cuántos minutos vayan de la grabación. No puede ser muy grande porque si no ya quedaría muy pesada. Entonces, la importancia de estos videos es para que pues tengan una idea y ustedes los puedan bajar del módulo, tengan una idea de lo que va a tratar la materia y pues ya no lleguen tan en blanco al primer día de clases. Les agradezco mucho, un gusto trabajar con ustedes y pronto nos estaremos escuchando o nos estaremos viendo. Que tengan un excelente día. Hasta luego.